La espera finalmente terminó y este miércoles se dieron a conocer los resultados de las encuestas del proceso interno de Morena, las cuales favorecieron, como era de esperarse y como venía registrándose el tema de las encuestas, bueno, le favorecieron a Claudia Sheinbaum, que se convertirá en la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República en el 2024. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, no todo fue felicidad dentro de Morena y unidad, mucho menos. Marcelo Ebrard denunció irregularidades, le pidió a Morena repetir el proceso, lo que podría generar un conflicto al interior del partido, o más bien ya lo generó. Vamos a ver qué sucede con Marcelo Ebrard, qué decisión toma, si se queda o no en el movimiento en Morena, si se va a la oposición, a Movimiento Ciudadano, en fin, hay varios escenarios para el excanciller mexicano. Los aspirantes, el resto de los aspirantes respetaron la decisión, mostraron su respaldo a Claudia Sheinbaum, le alzaron las manos, como vemos en este video que se tomó de ayer de la conferencia de prensa donde acudieron las corcholatas, le alzaron la mano a Claudia Sheinbaum, y mientras esto sucedía, la oposición criticaba el proceso, calificaban como un dedazo la victoria de la exjefa de gobierno, razón por la cual predijeron el triunfo de su candidata Xóchitl Gálvez. Lo cierto es que será, todo apunta hoy, una competencia entre mujeres y México tendrá, si nada cambia radicalmente, una presidenta el próximo año. Así que arranca el proceso electoral desde mucho tiempo antes, 9 meses antes de que sucedan las elecciones. Y vamos a ver, y tendrán que demostrar cada una de las candidatas si es que llegan Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum finalmente ya a registros oficiales, precandidaturas y candidaturas hacia finales del año y principios del 2024, pues a ver cómo les va, a ver quién va a convertirse en la primera mujer presidenta de México. Le vamos a tener todos los detalles en la crónica de lo que sucedió ayer y las respuestas, reacciones de la oposición. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Bueno, así fue el anuncio oficial tras conocer los resultados del proceso interno de Morena. Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, se convirtió, ya le decía, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, virtual candidata si nada sucede extraordinario de aquí a diciembre, cuando se hacen los registros oficiales de los precandidatos a competir en las elecciones del próximo año. Y con un mensaje de unidad, pero sin la presencia de Marcelo Ebrard, por inconformidades, ya le decían, el proceso, irregularidades en el levantamiento de las encuestas, de los sondeos. Bueno, pues salvo él, el resto de las corcholatas reaccionaron al triunfo de Claudia Sheinbaum, todas felicitaron a la ganadora y reconocieron su derrota también en las encuestas, que también es algo que hay que analizar, ¿eh? Ricardo Monreal se quedó al final, le ganó Fernández Noroña, que quedó muy cerca, además de Adán Augusto López. Así fue el tema ayer. Decirles que hoy hemos dado, quienes formamos parte de este movimiento, una nueva lección de entereza, de probidad, de compromiso, y sobre todo hemos contribuido para que una vez más los mexicanos sepan que el demócrata presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón. El pueblo decidió. Y hoy reconozco y felicito a mi compañera, a Claudia Sheinbaum. Doctora, muchas felicidades. Asumo íntegramente los resultados de la encuesta. Así nos colocó el pueblo y así lo vamos a respetar. Y yo hice mi mayor esfuerzo
mi mejor esfuerzo. No tengo nada que reclamarme. Di todo y más a contracorriente en las condiciones más adversas y quise ganar. Soñé con ganar y no fue mi momento. No, hasta ahora. Y lo reconozco. Desde que nos registramos, asumimos las reglas del proceso. Fueron muy claras y el día de hoy también estoy aquí con la frente en alto para respetar mi palabra, porque estoy convencido de que fue un proceso transparente, con 5 casas encuestadoras avaladas por su trayectoria y los resultados que han dado a lo largo de su historia. Y los resultados fueron muy contundentes, por lo que quiero expresar mi mayor reconocimiento a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, al tomar la palabra, Claudia Sheinbaum agradeció a las personas que la apoyaron durante todo el proceso, hizo un llamado de unidad entre sus compañeros, incluyendo a Marcelo Ebrard, a quien le dejó las puertas abiertas de Morena, pero advirtió que en el movimiento pues no hay marcha atrás, no va a parar la Cuarta Transformación, así lo dijo la ex jefa de gobierno. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Y como ya le decía, antes de conocer el resultado de las encuestas de Morena, Marcelo Ebrard denunció una serie de irregularidades y solicitó al partido reponer el proceso, repetirlo, toda vez que se encontraron, según Marcelo Ebrard y su equipo, muchas irregularidades que pues no permitían tener un resultado genuino, real, apegado a la realidad de lo que sucedió. Pero bueno, pues como ya vio, no le hicieron caso a Marcelo Ebrard, pero así lo denunció. Marcelo Ebrard pidió que se reponga el proceso interno ante las irregularidades detectadas en el levantamiento de la encuesta de Morena. Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior de lo que hemos visto. Por eso se tardó tanto todo el proceso. Bueno, lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. Es decir, ya no tiene remedio, porque si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esta encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos plantearon. Así me favorece. El conteo lo hicimos ayer con mis compañeras y compañeros, estamos muy bien. Marta Delgado reveló el porcentaje de urnas canceladas por irregularidades. 14.4% de urnas canceladas, ¿no? 31 urnas canceladas de 236. Es un porcentaje muy alto, estadísticamente. Marcelo Ebrard negó fraude en Morena. No estoy hablando de fraude, pero sí estoy hablando de todas las incidencias que estoy comentando. Entonces, lo que debemos hacer, y yo se lo digo al dirigente del partido que dice que está todo perfecto, al Consejo Nacional, a todos los integrantes de Morena, que de buena fe digamos, ok, vamos a hacer bien este procedimiento y que no ocurra esto, porque esto no debe ocurrir en Morena. La senadora Malu Micher acusó que le negaron la entrada al World Trade Center. Para Heraldo Media Group, Marco Fragoso. Y tras los señalamientos de Marcelo Ebrard, los gobernadores de Morena respaldaron el proceso interno del partido. Los mandatarios consideraron que se cumplió plenamente con las reglas y los objetivos que el Consejo Nacional estableció en su convocatoria, ya que dijeron fue un ejercicio transparente, democrático, unitario y sobre todo participativo. Así que bueno, pues ya ve que en bloque se posicionan los gobernadores de Morena ante cualquier cosa, para defender al presidente, las iniciativas, para criticar a la oposición. Y en este caso, bueno, cerraron filas con Claudia Sheinbaum, a quienes muchos de estos gobernadores apoyaban desde el inicio, y ahora
pues que se convierte en la virtual candidata de Morena para competir en las elecciones presidenciales del 2024. Del otro lado, del lado de la oposición, Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, aprovechó el momento para hacer una invitación a todos los decepcionados del movimiento de Morena, de la 4T, y a que se sumen al Frente Amplio por México. A través de diversas publicaciones, la candidata de oposición lanzó su convocatoria "A ti tampoco te cumplió AMLO", en pregunta. Únete a los millones de decepcionados, dice Xóchitl Gálvez. Ante ello, Gerardo Fernández Noroña le respondió: ahí solo reciben huevones, rateros, entre otros adjetivos. Ya ve que estas palabras utilizó el domingo pasado, que pues confirmó también a Xóchitl Gálvez como la coordinadora o representante de la oposición del Frente Amplio por México hacia el 2024. Y utilizó estas mismas palabras con las que le responde Gerardo Fernández Noroña. Aseguró que Ebrard no tiene cabida en ese proyecto y se quiere, pues en una de esas, jalar a Marcelo Ebrard al Frente Amplio por México, lo cual hoy se ve muy complicado. Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Bueno, pues también allí con esta frase de mitin, pues de campaña, ¿no? También que utilizó el presidente López Obrador para hablar de Beatriz Paredes, que compitió en el proceso interno del Frente Amplio por México, y también el caso de Santiago Krill, que bueno, finalmente se bajaron, declinaron, y Xóchitl Gálvez competirá con Claudia Sheinbaum si todo sale bien, si todo sale conforme está planeado de aquí a finales del año, pues van a ser las dos principales candidatas de la oposición, Xóchitl Gálvez, y del oficialismo, Claudia Sheinbaum, dos mujeres en el 2024. Bueno, tras los señalamientos por presuntas irregularidades en el proceso interno de Morena, expresidentes del PAN se pronunciaron al respecto. Vicente Fox escribió: la 4T, siendo la 4T contra sus mismos integrantes, ahora imagínense contra sus adversarios. Eso puso en su cuenta de redes sociales de X o de Twitter el expresidente Vicente Fox. También Felipe Calderón retuiteó el mensaje de Marcelo Ebrard en el que acusa agresiones contra integrantes de su equipo al tratar de ingresar al World Trade Center ayer, donde se llevó a cabo esta revisión de las encuestas que se levantaron para pues seleccionar al candidato de Morena, la corcholata ganadora. Y por lo pronto, bueno, pues ya es oficial, le decía, Xóchitl Gálvez se va a enfrentar a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República en el 2024, si nada cambia de último momento. ¿Cómo llegan al próximo año? Analicemos sus carreras políticas. Sheinbaum militó desde 1989 hasta 2014 en el Partido de la Revolución Democrática, para después ser una de las fundadoras del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el que creó el presidente López Obrador. Por su parte, Xóchitl Gálvez no se ha afiliado al PAN, no es panista, aunque es senadora por este partido. Siempre ha estado bajo el cobijo de Acción Nacional, pero no está afiliada. Desde que trabajó con el expresidente Vicente Fox, precisamente hasta su último cargo como senadora de la República, siempre abanderada por el Partido Acción Nacional, aunque no milita en este partido. Seguramente lo hará en breve, a menos que quiera quedarse así y buscar atraer a organizaciones ciudadanas, civiles, y que se convierta en una suerte también de candidata ciudadana, aunque abanderada e impulsada por la estructura partidista, no solo del PAN, sino del PRI y el PRD. ¿Qué cargos han ocupado las dos probables candidatas a la presidencia del próximo año? Bueno, Claudia Sheinbaum se ha desempeñado como secretaria del Medio Ambiente del 2000 al 2006 en la Ciudad de México, cuando López Obrador era jefe de gobierno. De octubre de 2015 a diciembre de 2017 fue jefa delegacional en Tlalpan, y en las elecciones del 2018 se convirtió en la primera jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Mientras tanto, Xóchitl Gálvez fue titular de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas, esto durante la administración del expresidente Vicente Fox. Fue candidata a la gubernatura de Hidalgo en el 2010 por la coalición Hidalgo Nos Une, con el PRD, el PAN y el PT, y fungió como jefa delegacional de Miguel Hidalgo del 2015 al 2018. Actualmente es senadora de la República por el PAN. Y tras el resultado de la encuesta de Morena, Xóchitl Gálvez enlistó 3 puntos a considerar para el proceso electoral del próximo año. En el primero dijo estar feliz de que México tendrá o va a tener a su primera presidenta en el 2024. En el segundo caso aseguró que la contienda será de Estado contra ciudadanos. Y en tercer
en tercer renglón aseguró que la esperanza sonríe del lado de la oposición. Bueno, pues se va a poner interesante lo que suceda de aquí a diciembre y a inicios del próximo año, porque queda tanto tiempo. ¿Qué van a hacer las candidatas que ya son virtuales candidatas a la presidencia? Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum van a seguir haciendo proselitismo, recorrerán el país, los dejará el INE hacer todo esto. En fin, interesante lo que viene en los próximos meses para Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, el Partido de Acción Nacional acusó que hubo dedazo en el proceso interno de Morena y confiaron en que Xóchitl Gálvez va a vencer a Claudia Sheinbaum en las elecciones del próximo año. Se confirma lo que era más que obvio. Desde hace 2 años, Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder. Pusieron todas las secretarías de Estado, gubernaturas, alcaldías, miles de cuervos de la nación al servicio de la corcholata designada. Pero el presidente tiene muy malas noticias. Su corcholata perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta ni levantará. Está muy claro, el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales. Yo no tengo duda, la corcholata oficial perderá frente a Xóchitl Gálvez. Bueno, pues no hubo sorpresas del lado de Claudia Sheinbaum. Las encuestas la daban como la más favorecida de Morena, del partido, para quedarse con esa candidatura. Era la favorita del presidente López Obrador. Le levantó muchas veces la mano en distintas ocasiones y en distintos momentos desde la transición, la presidencia del presidente López Obrador. Era su favorita o es la favorita para competir en las elecciones del próximo año. Hubo una contienda interna donde hubo diferencias, desavenencias claras entre los aspirantes, incluso de los que ayer le alzaron la mano también a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, exsecretario de Gobernación, el caso de Ricardo Monreal, que también se sumó a las críticas de Marcelo Ebrard sobre las irregularidades en el levantamiento de las encuestas y en la cargada clara de Estado, con recursos, con los gobernadores, con el partido, toda la maquinaria de Morena prácticamente al servicio de Claudia Sheinbaum. Eso no les gustó a las corcholatas, incluidas las del PT, quizá la de El Verde, Manuel Velasco, que prácticamente nunca criticó nada y además propuso una encuestadora que supuestamente le favorecía a Claudia Sheinbaum. El que sí, pues alzó la voz y donde pues parece que está a punto de ruptura, aunque le haya dejado las puertas abiertas Claudia Sheinbaum ayer, es a Marcelo Ebrard, el excanciller que compitió en su momento con el presidente, el actual presidente López Obrador, por esa candidatura presidencial y que después de una encuesta, igual que lo que sucedió en el proceso interno de Morena, pues resultó que no le favorecían los números y dejó a Andrés Manuel López Obrador competir por en ese entonces por la presidencia de la República. Ahora, ¿qué va a hacer Marcelo Ebrard? Esa es la gran duda. Dice que va a resolverla el próximo lunes, que se va a tomar este fin de semana para pensar cuál es el futuro político que tiene Marcelo Ebrard, aunque pues va dejando claro que él va a estar de alguna manera o de otra en la boleta del 2024 de las elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿irá con Movimiento Ciudadano? Le dejó abierta la puerta a Dante Delgado también ante una ruptura de Morena. Se sumará al Frente Amplio por México, que esa es quizá pues la más difícil, la más complicada, aunque Xóchitl Gálvez lo ha invitado, o promoverá una candidatura ciudadana, independiente. Marcelo Ebrard, ¿le alcanza para algo con la gente que trae a su alrededor, con diputados, senadores, integrantes de Morena o del Partido Verde Ecologista? Es una pregunta todavía difícil de responder para Marcelo Ebrard. ¿Cuál es el futuro político? O, pues, si va a ser el berrinche, entre comillas, de que no le respetaron el proceso ni que se repusiera el proceso y después va a acabar en Morena con un cargo público como premio de consolación, como ya lo habían anticipado, la presidencia del Senado, la coordinación de los senadores de Morena en la próxima legislatura, o en la Cámara de Diputados, o en el gabinete de Claudia Sheinbaum. En fin, interesante lo que pueda pasar con el ex canciller, sobre todo si da un giro completo y se va a la oposición, al Frente Amplio por México me refiero, porque a Movimiento Ciudadano, si bien le ayudaría al partido a crecer, a tomar más puntos en la próxima elección del 24, tampoco le alcanzaría realmente para poder ganar, pero quizá, y no le haría mella a Morena, pero quizá en el Frente Amplio por México las cosas serían diferentes. En fin,
En fin, ya veremos qué dice Marcelo Ebrard en las próximas horas y días sobre su futuro político, pero del otro lado no hubo sorpresas, es Claudia Sheinbaum, era Claudia Sheinbaum y va a ser Claudia Sheinbaum la candidata de Morena en el 2024.